Toda la gloria sea para Dios, mis hermanos. Toda la gloria es para nuestro Señor. Hoy, ¿verdad?, es un día especial para nosotros. No tanto para el Señor, porque el Señor cumplió su obra. Para nosotros es especial, porque hoy el Señor resucitaba para que usted y yo estuviéramos aquí. Hoy se conmemora en el mundo la resurrección de Cristo y el Domingo de Ramos, pero nosotros sabemos que este día es especial porque el Señor resucitó y cumplió la promesa del Padre. Y ahora nosotros tenemos vida gracias a Él, tenemos esperanza gracias a Él, tenemos oportunidades gracias a Él, tenemos la esperanza de que nuestra vida va a mejorar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso su sacrificio fue muy importante. Mis hermanos, vámonos a la lectura de la palabra que se encuentra en Génesis 21, hermanos. Vamos a hablar un poco sobre la mujer que estaba en el desierto. Esta mujer era Agar. Génesis 21, y nos vamos a ubicar en el verso 15, mi hermano. Y dice así la escritura, Génesis 21, 15 en adelante. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de tiro de un arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Gloria a Dios. Dios bendiga esta palabra, hermanos. Puede sentarse, pónganse cómodos. Vamos a degustar este manjar que trae el Señor en esta mañana. Primero, hermanos, se habla de una historia, ¿verdad? De una mujer que tuvo un conflicto familiar, porque esta era la mujer de Abraham. Era una mujer de Abraham, ¿por qué? Porque ya le había tenido un hijo a Abraham. Abraham tuvo dos mujeres. Tuvo a Sara, su primera esposa, y luego Sara le dice que tome a Agar. Agar pasa a ser mujer de Abraham. Y ella da a luz primero, ¿verdad? Y cuando Sara da a luz después, hay un conflicto familiar porque habían roces entre estas dos mujeres. Y un momento, ¿verdad?, de tanto problema, Sara le dice a Abraham que la despache. Es necesario que la despache, que la saques del campamento, que la envíes a otro lugar. Entonces, Abraham le pesó en su corazón, imagínense, porque al irse ella, se iba a ir también su hijo. Entonces, Dios le dice que tiene que hacer eso, porque es necesario para que haya paz. ¿Qué nos enseña la Escritura aquí? Que a veces Dios nos desprende de personas, de lugares o de cosas para poder tener paz en nuestro corazón. Porque si no tenemos paz en el corazón, Dios no puede hablar a nuestra vida. Entonces Abraham tuvo que separarse, aunque doliera, de su hijo Ismael y de su esposa Agar o su pareja Agar, para poder tener paz y para que pudiese Dios seguir tratando con Abraham. Pero había una promesa sobre el muchacho. Entonces dice la Escritura que Abraham, ¿verdad?, le da todo lo necesario porque ella iba a pasar un desierto. Es como si le dijésemos, ¿verdad?, a la hermana Ariadne que pasase un desierto con la niña de 5 meses. Imagínense esa locura.
de que una mujer con una bebé pase un desierto sabiendo tantos peligros que hay. Sin embargo, Agar ya había tenido una experiencia en el desierto. El primer punto es que Agar, cuando está embarazada, ella huye al desierto. Ella tiene el mismo problema y huyó al desierto. Y en el desierto se encuentra con un ángel que le habla y le dice: vuélvete a tu señora y mantente sumisa. Porque Agar había tomado una decisión en un momento difícil y se sentía afligida, se sentía triste, se sentía desconsolada, se sentía despreciada, y entonces ella toma una mala decisión. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, lo peor que podemos hacer en nuestra vida, sobre todo los jóvenes, es tomar una mala decisión. Si yo tuve un altercado contra mi madre en mi casa, o contra mi padre, o contra mi hermano, lo peor que yo puedo hacer es tomar una mala decisión. O sea, en ese estado de tristeza, de depresión o de perturbación, accionar a algo o hacer algo. ¿Por qué? Porque esta mala decisión, imagínense, ahora era peor la situación, porque ella se fue al desierto, ¿verdad? Embarazada. O sea, era peor, porque no iba a poder salvarse ni ella ni el bebé que estaba en su vientre. Y nos enseña la Biblia, ¿verdad?, que como jóvenes a veces no la sabemos toda, porque yo fui joven también, hermano. Por eso la palabra dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Yo no me acordé de mi Creador y eso me trajo a mi vida muchas consecuencias dolorosas. Pasé por muchos desiertos fuertes en mi vida porque no escuché la voz de Dios, sino que hice mi voluntad, y eso trajo a mi vida consecuencias fatales. Pero como había una promesa, así como este niño tenía una promesa, el ángel se le aparece en el desierto y le dice: epa, aquí no es, devuélvete, porque es a donde tú estabas. El ángel le dice: ve donde está la presencia de Dios. En Abraham estaba la presencia de Dios. Abraham era un hombre que hablaba con Dios. Abraham era un hombre que siempre Dios lo visitaba. Entonces imagínense, ¿dónde iba a estar más segura esa mujer? ¿En el desierto o en la tienda con Abraham? En la tienda, ¿verdad? Con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Entonces, si Dios nos tiene seguro en un lugar, ¿para qué tomar malas decisiones? ¿Para qué tomar malos caminos que nos traerán consecuencia y dolor? ¿Para qué apartarnos de donde Dios nos tiene, verdad? Sustentándonos con agua, con pan, donde recibimos una palabra, ¿verdad? Donde recibimos consuelo, donde nuestra alma es libre, para irnos a un lugar donde tal vez nos esperan aflicciones. Muchos, ¿verdad?, se van de Venezuela y toman el Darién, ¿verdad? Ese es un desierto, el Darién. Muchos se quedan ahí. Otros pasan, pero ¿usted cree que la vida que van a tener allá es villas y castillos? Son aflicciones que vienen. ¿Por qué? Porque hay familias que se están separando y está el esposo por allá y la esposa por aquí. Y eso trae aflicciones. Y si tienen niños, hay aflicciones. Entonces, malas decisiones que tomamos sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos como Agar, desesperados, angustiados, turbados, preocupados. ¿Usted cree que Abraham no pasó hambre? ¿Usted cree que Abraham no pasó necesidades? Si Dios le dijo: deja todo y sígueme. Como le dijo a Mateo: sígueme. Mateo lo dejó todo y siguió al maestro. Abraham lo dejó todo y siguió a Dios. Pero ¿cuál fue el final de Abraham? Abraham fue próspero, muy bendecido. Y eso le trajo promesas a sus hijos. Y mire lo importante que es cuando usted obedece a Dios y hace la voluntad de Dios, que donde estén sus hijos va a haber un ángel guardándolo. Abraham no sabía que Agar se desvió hacia el desierto embarazada, pero allá estaba el ángel. ¡Ey, párate! Va a haber un ángel cuidando a sus hijos. Es importante aprender estos temas. Y si nos vamos ahora a la simbología, hermanos, que vamos a entrar en el tema, solo quería refrescar de dónde viene el nombre Agar o de dónde viene esta historia.
vamos a simbolizar que Agar, ¿verdad?, es una mujer, y la mujer en la Biblia representa a la iglesia. Y el niño representa el corazón de la iglesia. Y la iglesia es usted y soy yo. La iglesia no es esto. Esto es una estructura, este es un templo. La iglesia es usted y soy yo. Y ese niño es el corazón. Dice la Escritura, ¿verdad?, que le faltó el agua. Muchas veces a la iglesia le va a faltar, ¿verdad?, el agua. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos difíciles, tiempos de aflicciones. ¿Cuántos procesos no vivimos allá afuera? Y cuando venimos a este lugar encontramos consuelo, alivio y aliento. Entonces dice que le faltó el agua, ¿verdad?, en su odre. O sea, en el recipiente donde va el agua, que es lo que cargamos nosotros, ese odre, esa vasija que somos nosotros, donde va el agua, que es el Espíritu Santo. El agua representa el Espíritu Santo, la mujer, la iglesia, y el muchacho, el corazón de la iglesia. Le faltó el agua y lo primero que hizo fue dejar al muchacho debajo de un arbusto. Como tiro de un arco, dice, como de aquí a donde está José Gregorio, me imagino. Deja al niño, ¿verdad? La desesperación. Oye, estoy en un desierto, estoy en un lugar árido donde hay peligro, pero estaba tan deprimida, tan decepcionada y se sentía tan sola que se le había olvidado por un momento que en ese mismo desierto se le apareció un ángel y le habló. Y ella hizo lo que hizo el profeta Elías. Dejó al niño debajo de un arbusto. El profeta, después que vio los grandes milagros que Dios hizo, se escondió debajo de un enebro. Esa mata que está en el desierto, donde muchas veces nos refugiamos, representa la desesperación, la depresión, la tristeza, la agonía y todo lo que nos oprime o nos aflige. Entonces, imagínense si esa es la iglesia, ¿dónde estaba el corazón? Dice que estaba en la desesperación, ¿verdad? Debajo de la mata, donde había sufrimiento, donde había tristeza, donde había dolor, donde no había ánimos. Estaba en un desierto donde le habló el ángel y donde el ángel se le manifestaba a muchas personas y ella conocía el ángel, ella sabía dónde estaba el ángel, pero se le olvidó y puso al muchacho a tiro de un arco. Y lo primero que dijo, no quiero verlo cuando muera. Volteó su rostro. Primero se le olvida la promesa. Segundo, se vuelve, comienza a desviarse del camino, comienza a desviar la mirada del corazón, del propósito, de la promesa, porque en el muchacho estaba la promesa. En su corazón hay una promesa. En el corazón de esta iglesia hay una promesa. Te hicieron hoy, te hicieron ayer, hace años, pero hay una promesa que Dios hizo. Y cuando Agar deja al muchacho y voltea su rostro, se está olvidando de la promesa y se está olvidando del que le hizo la promesa en ese momento. Entonces, dice la Escritura que mientras el niño lloraba, porque cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz. Nos vamos en el 16. Estaba tirado de un arco y dijo, no veré cuando muera. Oye, ya no creo en esa palabra, ya no creo en esa iglesia, ya no creo en ese ministerio, ya no creo en lo que me digan, ya no creo en nada. Tantas decepciones que he visto en mi vida que ya no creo lo que me dicen, porque hay incredulidad en nuestra vida. Hay una piedra que Jesús le dijo a Marta, quita esa piedra que yo soy la resurrección. Entonces, no veré más a ese muchacho cuando muera. No voy a continuar, no voy a seguir, ya me cansé, ya estoy hasta aquí. Cuántas cosas no he hecho y aún no veo la promesa, pero dice la Escritura que cuando ella se sentó enfrente y el muchacho alzó su voz y lloró. Miren el punto importante. Ella se sentó, diga conmigo, se sentó. Cuando ella se sienta, descansa.
venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jóvenes que han tomado malas decisiones en medio de la desesperación, de la tristeza, de la rabia, porque también cuando estamos airados cometemos acciones y después nos arrepentimos. Mire lo que hizo esta mujer, se sentó. Sentarse me habla de descanso y descanso me habla de reposo y reposo me habla de buscar la presencia de Dios. En medio del desierto, en medio de la depresión, en medio de la tristeza, hay un reposo, hay un descanso, hay un momento donde nosotros podemos sentarnos a descansar. Y se los cité con la palabra, venid a mí, ese es el reposo. No podemos sentarnos debajo de esa mata. ¿Por qué? Porque esa mata trae desesperación. Tenemos que sentarnos en la presencia de Dios. El niño estaba en la mata, pero ella se sentó aparte. Ella no se sentó donde estaba la mata. La mata representa desesperación, tristeza, agonía, sufrimiento. Todo lo que usted crea que le aflige en su vida, esa mata representa eso. Y a veces nosotros estamos más tiempo en esa matica que en el monte de Dios, donde habita la presencia. Entonces esta mujer, ¿verdad?, cuando ve al niño, dice que el niño alzó su voz y lloró. Y luego la escritura dice que Dios oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes? El mismo ángel que le había hablado cuando estaba embarazada fue el mismo ángel que se le vuelve a aparecer y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás confundida? ¿Por qué estás caminando sin la dirección de Dios? ¿Por qué te estás moviendo sin orden de Dios? ¿Por qué estás avanzando si Dios no te ha dicho nada? ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué te pasa? Agar estaba afligida. ¿Usted cree que no le dolía en su corazón que tantos años viviendo, ¿verdad?, con Abraham, compartiendo con todas esas personas allí, le toque un momento donde le digan, tienes que irte? Toma el niño, toma, vete. ¿Cuántas veces la iglesia no ha sido despreciada? ¿Cuántas veces la iglesia no ha sido desechada? Y hablo de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos tenido conflictos familiares? ¿Cuántas veces no hemos pasado por rechazos, por desprecio? ¿Cuántas veces no nos han humillado, no nos han pisoteado? Y eso ha marcado nuestra vida. Y ese es el agua que le faltó a ella. Ella llevaba agua secular, pero había un agua espiritual que le faltaba a esa mujer, que era el agua de vida eterna. Entonces esta iglesia en el desierto comenzó a desfallecer y ese corazón donde estaban las promesas, donde estaba la palabra sembrada, donde había esperanza, y es el corazón que escuchó Dios. Por un momento ella se apartó, comenzó a hacer las cosas bajo su voluntad, bajo sus sentimientos y emociones, y no donde estaba la palabra de Dios. A veces hacemos las cosas por hacerlas, por cumplirlas, andamos por andar en la vida y no hacemos las cosas de corazón. Y por eso es que el Señor citaba esta palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que todo lo que hagamos para Él sea de corazón, porque Dios no va a escuchar a Agar, Dios va a escuchar es el corazón. Por eso es que Él dice que Él no ve la apariencia, Él mira es el corazón. Yo puedo pararme aquí muy bonito, hermano, pero si mi corazón no está alineado con Dios, Dios no va a estar aquí conmigo. Voy a estar solo, yo aquí haciendo teatro para ustedes, entreteniéndolo. Pero si yo me paro aquí con un corazón alineado a Dios, haciendo lo que Dios quiere, Dios va a estar aquí conmigo y el ángel me va a acompañar a donde yo vaya. El ángel me va a escuchar cuando yo le clame, Señor, desciende tu poder, en el nombre de Jesús, que tu presencia se manifieste. El ángel va a estar aquí ministrando, porque el ángel estará conmigo. Por eso es que Dios no mira la apariencia. No, hermano, pero es que yo tengo mucha edad. No, hermano, pero es que yo soy muy joven. No, para Dios no hay edades, para Dios no hay tamaños, no hay colores. Dios mira el corazón de la persona sin importar lo que usted haya sido, lo que usted haya pasado, lo que usted haya vivido. Si usted tiene un corazón que está alineándose a Dios, créame que Dios lo está escuchando. Dios lo está mirando.
Dios lo ayuda, Dios lo perdona, Dios lo restaura. Por eso es que Dios está trayendo este mensaje, hermano, para que nuestro corazón se alinee a su palabra. Y dice que Dios escucha al muchacho, ni siquiera Agar. Y eso que Agar era la que hablaba con el ángel, y Dios no escucha a Agar. El ángel puede ser el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que cada vez le hablaba y le indicaba y le decía, pero como Agar estaba moviéndose bajo sus emociones, porque Agar estaba triste, Agar estaba deprimida, Agar estaba desesperada. Las que son madres aquí saben, ¿verdad? Nadie aquí puede enseñar a una madre la desesperación que siente cuando su hijo llora por hambre, por necesidades. La madre tiene ese instinto de que da su vida por su hijo. Y ella sabe cuando su hijo está sufriendo y padeciendo. Imagínese el amor que tenía Agar sobre su hijo, que ni siquiera lo quiso ver morir. Tanta la desesperación de esa mujer. Entonces, Dios no amaba al muchacho, más lo quería Dios, porque en él había una promesa. Entonces, si una madre quiere a un hijo, imagínese Dios cuánto no lo quiere. Pero había un problema con Agar, que Agar se movía por sus emociones, por lo que ella sentía. Y por eso era que no podía ver lo que el ángel estaba transmitiendo. Entonces el muchacho lloró, imagínense, el niño desde aquí lloró y Dios desde el cielo lo escucha y le dice, ve a hablarle otra vez, háblale. Y dice que el ángel se le acerca, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás llorando? Me imagino que el ángel la mira así y le dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Sí, te dejaron, te abandonaron, te desecharon, sí, pero ¿no dice la Escritura que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá? Comienza el ángel a recordarle, oye, anda, busca al muchacho, anda, busca lo que en él está la promesa. En el corazón de cada uno de ustedes hay una promesa, pero no pueden dejar el corazón a un lado para servir a Dios. No pueden apartar a un lado su corazón para honrar a Dios. A Dios se le honra es con el corazón. Por lo menos, hermanos, los que no sabemos adorar, yo no soy adorador. Yo no tengo adoración para Dios, pero cuando estoy llorando en su presencia, esa es la mejor adoración. Entonces usted, hermanos, en lo íntimo, en lo secreto, cuando usted llora, cuando usted le canta, no importa que se le vaya el gallo, no importa que usted cante de lo más horrible, usted ahí está adorando a Dios en espíritu y verdad, porque Dios está recibiendo eso de corazón. Cuando usted se arrodilla y levanta sus manos al cielo allí en su cuarto y dice, Señor, ya no aguanto, no puedo sin ti, ahí usted está adorando, está clamando, ahí usted se está rindiendo a Dios. La adoración decía, yo me rindo a Él. Ahí usted se está rindiendo. Usted le está diciendo a Dios, Señor, no puedo yo, pero tú eres el Todopoderoso. Amén. Entonces, hermanos, el ángel comienza a hablarle a Agar y comienza a decirle que no tenga miedo. Lo primero que le dice, no tengas miedo, no te desesperes, no te desanimes, no te afanes, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho. ¿Por qué a veces Dios no nos escucha? Porque estamos haciendo las cosas como Dios no quiere. Porque no estamos clamando a Dios como Él quiere. Porque a veces nos ponemos, Padre, en el nombre de Jesús, dame el carro, dame la casa, dame el avión, dame esto, dame lo otro, dame esto. Hazme más sabio, hazme más poderoso, hazme más rico. No, esa es una oración vana. Dios no está escuchando eso. Cuando comenzamos de corazón, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, yo me rindo a ti, sin ti no soy nadie, Señor, úsame en tu presencia conforme a tu voluntad, entrego mi vida a ti, Señor, heme aquí. Comienza el corazón a clamar, a hablar con Dios y Dios escucha. Dice que Dios escucha, ¿verdad?, al muchacho. Por eso le hacía la simbología que la iglesia representa a esta mujer y el corazón de la iglesia representa al muchacho. Dios escuchó la voz del muchacho en donde estaba. Dese cuenta que era un desierto, no era en una iglesia, no era en una montaña, no era en un templo. Dios escucha tu corazón donde está.
sea en tu casa, en tu trabajo, donde sea que tú estés, si tú estás conectado con Dios de corazón, Dios siempre va a escuchar tu corazón. Dios siempre va a escuchar tus pensamientos. Dios siempre va a estar allí atento a lo que tú estás clamando. Por eso es que el Señor honraba, ¿verdad?, al grupo de intercesión, porque Dios escucha esos corazones. Están alineados a la voluntad de Dios y por eso es que el Señor escucha y por eso es que el Señor cumple muchas cosas que ellos le piden, porque Dios está escuchando. Entonces el Señor lo primero que le dice, ¿verdad?, el Espíritu, el ángel le dice a la mujer: levántate, levántate. Dice: levántate de ahí. Primero, Dios no la mandó ahí. Segundo, Dios no la llamó para que ella estuviera ahí, tirada en el piso, derrotada, llorando. Dios le dice: levántate. Dios no le dice: mira, desobediente, rebelde, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Que por qué tú dejaste al niño allá? ¿Que por qué tú abandonaste? No, Dios le dice: levántate, 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 porque Dios tiene siempre una palabra de restauración. Dios tiene una palabra de restauración. ¿Para qué Dios la iba a azotar o para qué Dios le iba a declarar juicio si ya con lo que ella estaba viviendo en el desierto era suficiente? Ya con la aflicción, ya con el dolor, ya con el rechazo, el desprecio era suficiente. Dios lo que le dice es: levántate. Levántate de ahí, que yo no te llamé para eso. Levántate de ahí, que yo no te tengo en esa posición. Levántate de ahí, porque yo te llamé para cosas grandes. Entonces, alza al muchacho, vuelve a hacer las cosas de corazón. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Apocalipsis? Todo lo están haciendo perfecto, para parafrasear. Todo está bonito, todo está chévere, pero tengo esto, una cosita contra ti, que has dejado tu primer amor, el corazón. Lo dejó allá. Entonces le dice: arrepiéntete. Cuando le dice alza al muchacho, le está diciendo: arrepiéntete. Arrepiéntete de corazón, porque muchas veces, ¿verdad?, nos arrepentimos de boca, pero nuestro corazón sigue lejos de Dios y tenemos que arrepentirnos de corazón sincero, porque a Dios nadie lo engaña, hermano. Es difícil engañar a Dios. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces es importante que aprendamos que a Dios debemos hacerle las cosas de corazón. Entonces le dice: levántate y sosténlo con tu mano, porque yo haré una gran nación. Dios le da otra vez otra promesa. Dios le vuelve a recordar a esta mujer que en ese niño, que en ese corazón había una gran promesa, y se la vuelve a recordar. Si se te olvidó que Dios te dijo esto, te lo va a recordar otra vez. Si Dios te llamó, te vuelve a recordar tu llamado. Si Dios te está llamando a su presencia, te vuelve a recordar. Pero debes hacer todo de corazón. No para agradar a los hombres, hermano. No para agradar a los hermanos, no para agradar a las pastoras, no para agradar a los líderes, hermanos. No, nosotros aquí en el Evangelio, aquí tenemos que aprender, hermanos, que las cosas todas las hacemos para agradar a Dios. Que si, como decía nuestra hermana Ariadne, si la pastora le da una instrucción a usted, hermano, ella ora, ella tiene un trato con Dios, ¿ve? Y entonces si Dios le está indicando: mira, usted va a predicar tal día, y ese día le toca predicar, hermano, a usted se le van a presentar problemas, circunstancias, dificultades. ¿Por qué? Porque usted va a traer una bendición a la iglesia. Y ese día que le toca una actividad, ya sea aquí o afuera, usted le cumple a Dios sin importar los tropiezos, pero usted se esforzó, usted está obedeciendo, ¿verdad? Usted está cumpliendo con el Señor. Entonces, eso es importante, la obediencia. Por eso es que el Señor recalca que seamos obedientes. Y al ser obedientes, ¿verdad?, y al hacerlo de corazón, porque ahí es donde Dios nos va a probar. Ahí es donde Dios va a probar si tú vas a hacer todo de corazón, o si lo vas a hacer por cumplir, o si lo vas a hacer de mala manera. No. Es mejor ser sincero. No, pastora, yo le voy a ser sincero. A mí no me gusta esto. O yo no sirvo para hacer esto porque yo me destaco más en esto. Y sea sincero con Dios y sea sincero con su pastora. De verdad, yo no me siento capaz, pero por obediencia a Dios yo le voy a cumplir, porque yo sé que es Dios quien me está dando esta encomienda, esta asignación. Primero es sincero, se desahoga, ¿verdad?
¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer que van a chocar con nuestro carácter. Por eso es que Él dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Usted cree que es fácil pasar una semana completa en ayuno mientras otros están divirtiéndose en la playa, en los ríos, compartiendo y la iglesia encerrada ayunando? ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que eso cualquiera lo va a hacer? Hay otros ministerios que se van de vacaciones, pero el arca no, el arca se encierra a orar y ayunar. Y eso no es fácil. Eso choca muchas veces con nuestro carácter. Eso choca con todo lo que a nosotros nos gusta. Pero Dios muchas veces va a chocar con nosotros porque esa es la manera que el alfarero moldea el vaso, golpeando el vaso, pam, 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 hasta quebrar esa vasija. Porque después que esa vasija sea perfecta, el aceite que será derramado será santo. Entonces, cuando usted está siendo golpeado en una área, no se desanime, no se sienta mal. Pídale a Dios la fuerza, dígale, Señor, dame del agua de tu espíritu para yo soportar esta prueba. Porque allí usted está pasando un desierto, usted está llevando una cruz que no le gusta. ¿Usted cree que Jesús, después de todo ese castigo, Él hubiese querido agarrar su propia cruz que pesaba como 100 kilos y arrastrándola hasta el Gólgota y seguir llevando latigazos? ¿Usted cree que Jesús quería eso? Fue tanto el estrés que sudó sangre, porque Él había visto todo lo que le iba a pasar. Pero Él pensó en usted, pensó en mí. Jesús, mientras llevaba esa cruz y era azotado, Él estaba pensando en cada uno de ustedes. Y nosotros no merecíamos que Jesús viviera eso. Y eso golpeó su corazón, golpeó su vida, porque Él, como ser humano, no quería. Por eso Él, cuando está rendido allá, le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Jesús era seguir compartiendo. Jesús amaba a sus discípulos. Jesús amaba a Marta, María, Lázaro y a todas las personas que recibieron a Jesús. Él era un ser humano como nosotros. Él sentía también y Él se encariñaba con las personas. La Biblia registra que cuando Lázaro murió, Él lloraba porque Él amaba a Lázaro. Entonces, cuando le toca el día de su muerte, para Él continuar hasta el final, Él pensó en usted y pensó en mí. Él rindió su vida y su voluntad a la voluntad de Dios. Y por eso, hermano, a veces la voluntad de Dios nos va a golpear. A veces la voluntad de Dios nos va a doblegar. A veces la voluntad de Dios nos va a conducir a un camino duro, pero es necesario, porque después de pasar ese camino, después de pasar esa prueba, lo que vendrá a su vida será eterno y duradero. Entonces, cuando le dice, yo haré de él una gran nación, es porque el Señor le está dando una promesa grande que perdurará. Y dése cuenta que hasta hoy en día Ismael está perdurando, porque Ismael tiene varios pueblos, que está Siria, Libia, Afganistán. Todos esos pueblos nacieron de Ismael. Hasta hoy en día perdura esa palabra, esa promesa. Es una nación grande, porque hay países que ahorita, árabes, pues, que están llenos de riquezas, de gloria, de muchas cosas, pero eso estaba profetizado desde este tiempo. Y cuando Agar escucha, le dice que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua. Cuando usted escucha la palabra de Dios, hermano, cuando usted escucha la instrucción de Dios, cuando ya su corazón está alineado como Dios quiere, lo primero que hace Dios es abrir sus ojos espirituales. Dios comienza a abrir. Todo lo que estaba cerrado se empieza a abrir. De repente había un problema y la solución era que usted orara y se abre ese problema. Ya, se acabó. Había una deuda y usted va y ora y ya, se acabó la deuda. Había una crisis en su vida, oró y ya, se acabó. Agar a lo mejor buscó soluciones diferentes en el desierto, pero la solución estaba ahí. El pozo lo tenía aquí, pero ella no lo veía porque ella estaba viendo, era la mata donde estaba el hijo. Ay, no, ese problema, ese conflicto, eso que estoy viviendo es muy fuerte. No, pero la solución la tiene en las manos, porque todos tenemos una Biblia y el que no la tiene la puede descargar. Tiene la solución, ¿verdad? Gloria a Dios. La solución a veces la tenemos en la mano, hermano. Y nosotros no nos damos cuenta. Agar no se había dado cuenta que
que el ángel estaba allí, que Dios la estaba viendo y la podía escuchar, porque ella le puso a ese pozo, el viviente que me ve. Y dice, oye, aquí está el viviente que me ve, el viviente que me ve. Ella ahí entendió, en ese desierto, que hasta en el peor momento de su vida, donde todos la habían abandonado y donde todos le habían dado la espalda, alguien no la abandonó. Alguien estaba allí fiel a pesar de sus malas decisiones, a pesar de sus errores, a pesar de su camino que tomó, a pesar de que aún estaba padeciendo en el desierto la prueba tan difícil. Alguien no la abandonó, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Eterno, el Santo, el que habita por los siglos de los siglos. Alguien que nunca te va a abandonar es Dios. Nunca te va a abandonar en el peor momento de tu vida, en la peor adversidad, en la peor circunstancia. Donde tú estés, Dios no te abandona ni te va a abandonar, porque Dios es fiel. Dios es el único que no te va a dar la espalda, que no se va a volver de ti, sino que Él siempre va a permanecer a tu lado. Siempre estará contigo y siempre te va a acompañar. Y dice que Dios le abre los ojos. Y cuando ella abre los ojos, o sea, que sale de ese estado negativo, que sale de esos pensamientos, que sale, ¿verdad?, de ese ambiente, de esa atmósfera negativa, de muerte, de miseria, de esa atmósfera donde no estaba la presencia de Dios, y entra a la atmósfera espiritual que Dios tenía para ella, porque cuando ella ve la fuente de agua, ella dice, oye, aquí está el Espíritu. Aquí está el ángel, ahí está Dios. Entonces en este territorio se mueve Dios. Aquí Dios escucha las oraciones. Aquí Dios responde los clamores. Y dice que cuando ella pasó de ese ámbito terrenal negativo a ese ámbito espiritual celestial, recibe la paz. Se le abren los ojos, se le abre el camino, se le abren las puertas. Todo lo que estaba cerrado comienza a abrirse. Y comienza Dios a cumplir sus promesas, porque en el corazón estaba la promesa de Dios, que era el muchacho. Ahí estaba la promesa. Dios nunca iba a quitar esa promesa de ese niño, ni lo va a quitar de su corazón, porque Él dice que escribiré mis leyes y mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y habitaré en medio de ellos. Entonces dice que ella tomó el agua, ¿verdad? Hace es llenar, vuelve a llenarse de esperanza, vuelve a llenarse del Espíritu, vuelve a llenarse de fortaleza, vuelve a llenarse de fuerza, vuelve a llenar su vida, su corazón otra vez, y le da de beber al muchacho, llena su corazón de esa palabra, de esa promesa y de todo lo que Dios tiene. Y dice que Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con el muchacho. Dios está con los que lo buscan de corazón, porque el que busca a Dios de corazón lo busca en espíritu y en verdad. Por eso Jesús le dice otra vez a la mujer samaritana, que hace simbología a Agar. La mujer samaritana estaba en un pozo en el desierto, pero este pozo sí ella lo estaba viendo, pero ella no sabía adorar a Dios. Ella creía que ese pozo era de Jacob y ellos iban y veneraban ese pozo, porque ese pozo fue de nuestro padre Jacob. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros conocemos que la salvación viene de Israel. ¿Ves? Entonces, pero vienen días, dice, mujer, escúchame bien, van a venir días donde Dios va a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Porque ahí Dios revela el misterio. Jesús revela el misterio muy importante. Le dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu, le dice. Jesús en ninguna de sus palabras dice mentira. Todo lo que Jesús dice, cada palabra tiene un símbolo, una señal y tiene algo profético. Y cuando Dios permite que Jesús revele su verdadera naturaleza, le dice, Dios es espíritu, le está revelando que Dios es un ser espiritual, sobrenatural, que podemos sentir aunque no lo podamos ver. Por eso le dice, Dios es espíritu.
Y va a llegar un momento donde hasta en tu cuarto llorando, clamando con los brazos arriba, pidiéndole a Dios, porque no aguantas la presión, porque no aguantas el proceso, Dios te va a escuchar. Dios te va a responder. No necesitas cámara, no necesitas redes, no necesitas publicar que estás clamando, porque Dios está escuchando ahí. Si escuchó a esta mujer en un desierto, al niño lo escuchó en un desierto donde no había nadie, solo estaba el ángel, no nos va a escuchar a nosotros, que el Espíritu Santo ya habita en medio de su pueblo. Porque en aquel tiempo, hermano, Jesús no había muerto y el Espíritu no estaba todavía entre su pueblo. Pero en este tiempo que Jesús murió por usted y por mí, el Espíritu ahora habita en nuestro corazón, habita en nuestra vida. Y cuando nos sintamos así como Agar, que desfallecemos, cansancio, agotamiento, fatiga, tristeza, soledad, decepción, vamos a llevar el corazón no al arbusto, sino al monte, donde está la presencia. Vamos a llevar ese muchacho, llórale ahí a Dios, todo lo que quieras. Ahí sí puedes llorar, patalear, berrear. Mira, desahógate en el monte de Dios, pero en ese arbusto no. Porque ese arbusto es donde cayó Elías en depresión. Después de ver la gloria, la grandeza de Dios, fue y se refugió en el arbusto. Elías pudo haber corrido otra vez al monte Carmelo, porque cuando a él lo fueron a perseguir al monte, que iban 50 soldados, él le dijo: si yo soy un profeta de Dios o soy varón de Dios, desciende fuego del cielo. Nadie se acercaba a ese monte, porque el que se acercaba, el fuego lo consumía. Una promesa que Dios le hizo al pueblo cuando Moisés. Entonces estos soldados querían matar al profeta y el fuego, vino otra segunda compañía, quiso hacer lo mismo y los consumió. La tercera compañía fue con un corazón humillado al monte. El poder no estaba en Elías, el poder estaba en Dios. Lo que pasa es que estos hombres iban movidos por su ego, por su arrogancia, por su soberbia, mientras que el tercer escuadrón fue movido por su corazón y llegaron y se humillaron. Aquí están tus siervos, no nos hagas mal, ora por nosotros, le dijo. Y entonces el ángel le dijo: ve con ellos, que ellos sí van a escuchar mi palabra, porque está el corazón alineado conmigo. Esa es la diferencia. ¿Ves? Entonces Elías corrió, fue hacia la mata de Enebro, como hizo Agar, dejó al muchacho en esa mata. Pero Dios lo permite para enseñarnos a nosotros que aún hasta los hombres más grandes caen. No importa que Dios te use grandemente, hay un momento en nuestra vida donde somos golpeados y caemos. Somos derrotados porque somos seres humanos. Si Elías, siendo el profeta más grande del Antiguo Testamento, cayó, ¿cuánto más nosotros? Jesús, siendo el profeta y el apóstol más grande de la humanidad, se fue al Getsemaní a humillarse a Dios porque no aguantaba la prueba que venía. ¿Cuánto más nosotros? Pero Jesús fue sabio. Jesús no se fue a esa mata. Dice que él fue al monte de los olivos. Y olivo representa aceite. Se fue al monte donde está el Espíritu de Dios. Y allí el Espíritu de Dios lo fortaleció. Usted debe correr donde está el Espíritu de Dios. Usted debe correr donde está la presencia de Dios. Usted debe refugiarse donde habita el Señor. No corra esa mata donde está la tristeza, donde está el desánimo, donde está la agonía, donde está el dolor. Allí Dios no le va a dar respuesta, hermano. Dios le va a dar respuesta es donde se mueve su presencia. Entonces yo les invito, hermano, a todos a que nuestro corazón esté alineado al Señor. Hagamos las cosas para agradar a Dios, para honrarlo, porque usted honra a Dios con su obediencia, usted honra a Dios con sus hechos, con sus actos, haciendo lo que a Dios le agrada. Dios lo tiene en una posición, Dios lo tiene en un lugar, hermano. Haga todo para Dios con amor, con agrado. No importa que no lo vean, no importa que lo critiquen, que lo juzguen, honre a Dios, porque Dios es que va a cumplir esas promesas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, mi hermano. Espero que usted haya entendido.